Eh, Antes que nada, para quienes no me conocen, mi nombre es Berta Lange, soy la directora ejecutiva de Apatel. Les agradezco a todos los que están conectados en el día de hoy en tan importante webinar sobre inocuidad alimentaria. Con nosotros tenemos a nuestra empresa aliada estratégica de Apatel, que es Safety Food Laboratorios. Tenemos a la señora Patricia Haar, que es egresada de Texas A&M University, donde estudió su carrera y maestría en Food Science and Technology. Ha trabajado en la industria de alimentos como jefe de calidad, ha ejercido como auditoría freelance de certificación de sistemas de gestión de calidad e inocuidad en estándares como FSSC 22000, ISO 22000 e ISO 9001. Es fundadora y directora del Laboratorio de Análisis de Alimentos y Bebidas Food Safety S.A., que cuenta con más de 10 años de operaciones en Panamá y son quienes nos estarán brindando tan interesante y tan importante webinar. Con nosotros también está el señor Pastor Ramos, que es ingeniero industrial egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá y cuenta con un diplomado en calidad de inocuidad de los alimentos de Iowa State University, con más de 15 años de experiencia en gerencia comercial de empresas y de certificación de estándares, y hoy día pues es el asesor de la empresa Food Safety en desarrollo de negocios corporativos. Les damos le damos la bienvenida a todos los que están hoy aquí presentes, agradecemos su tiempo y estoy segura que va a ser de mucho valor toda la información que vamos a recibir. Listo, Berta. La verdad que muchas gracias por la oportunidad y pues para Food Safety es un honor poder aportar y trabajar junto con ustedes a Patel, ya que pues es un rubro tan importante tanto para el país como pues para la salud de las personas. Así que bueno, mi pasión siempre ha sido, ay, dame un segundito acá, mi pasión siempre ha sido la inocuidad. Así que me encanta compartir los conocimientos y bueno, esta presentación va a quedar grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Food Safety. Y bueno, te la puedo pasar, Berta, también si la quieren compartir con los miembros. Y bueno, un poquito la idea de esta presentación y de la alianza con Apatel es compartir el conocimiento, porque al final del día, pues esto es salud y pues todos los que trabajamos en la industria de alimentos tenemos una responsabilidad hacia nuestros clientes comensales porque pues tenemos que asegurar de que los productos que se procesan, alimentos que se preparan, sean con inocuidad, o sea, que no causen un daño a la salud. Así que bueno, es un webinar de aproximadamente 1 hora. A veces me emociono con el tema y se me va un poquito, así que me van a disculpar. Y bueno, fue muy difícil condensar todo lo que quisiera decir en 1 hora, pero bueno, es un inicio y este tema da para mucho, así que espero volvernos a ver y bueno, gracias a todos por asistir y por ser puntuales. Y nada, pues vamos a arrancar. Eh, bueno, conmigo también está Jesús Pérez, que trabaja en Food Safety también. Él es microbiólogo y él también es asesor de ventas para pues, Food Safety. Y bueno, todos estamos aquí a la orden para cualquier pregunta que tengan. Los datos de nosotros se los voy a poner en el último slide para que nos puedan contactar después. Así que bueno, sin más, comencemos. Otra cosa es, este curso está en modalidad webinar, por eso de repente no van a poder ver a todo el mundo que está, sino que si tienen alguna pregunta, entonces pueden hacerlo en el chat o en las preguntas. Y bueno, Pastor me va a estar ayudando para leer las preguntas. Y lo que vamos a hacer es hacer toda la presentación, pero si se les va ocurriendo una pregunta, vayan poniéndola y al final entonces dejaremos un espacio para contestar cualquier consulta, pregunta. De todas formas, igual, como les digo, este tema es bastante extenso. Si se quedan con alguna duda, con todo gusto nos pueden contactar después y bueno, seguimos hablando sobre el tema. Así que bueno, sin más, comencemos y vamos. Entonces, bueno, el título de este webinar es Microbiología de Alimentos y su control y claves para la calidad e inocuidad en restaurantes y cafeterías. Muchas veces todos los sistemas de gestión de inocuidad están enfocados en industria, en plantas de alimento. Bueno, yo ahí aprendí y trabajé por muchos años en la empresa Bonlac. Ahí yo tuve la experiencia de implementar ISO 9001 en aquel entonces, primera empresa panameña que tuvo esta certificación de calidad.
y fue una experiencia increíble. Y bueno, de ahí entonces, como dijo Berta, pasé a ser auditora en sistemas de gestión de calidad e inocuidad. Y ahora, la verdad, me encanta la inocuidad y pues ese es el enfoque. Food Safety es una empresa de análisis de alimentos y bebidas. Y bueno, lo que hacemos es microbiología y análisis físico-químicos, todo enfocado en inocuidad. Pero también llevamos de la mano a nuestros clientes porque no es solo hacer microbiología por hacer análisis, sino que tener un objetivo y entender el por qué. Entonces, de repente lo que hace diferente a Food Safety y en estos 10 años nos ha ayudado mucho a crecer es que no solamente somos un laboratorio, sino que también apoyamos y aportamos a nuestros clientes porque muchos, este es un mundo muy grande de información y no saben ni por dónde empezar. Entonces, pues ahí está la figura de Pastor y Jesús que apoyan a nuestros clientes para saber qué hacer, por dónde ir, qué significa si me sale esto o el otro. Entonces, el día de hoy el enfoque, el objetivo de este webinar es un poquito entrar en detalle. Primero, pues conocer los principales patógenos o las estrellas del show de hoy en restaurantes y cafeterías. Luego, entonces, conocer medidas de control y buenas prácticas para controlarlos, muy resumido, porque hay muchas. Y luego conocer indicadores de microbiología y qué nos dicen cada uno. Y también un poquito de tener una idea cómo diseñar un buen plan de microbiología para verificar limpieza y buenas prácticas de higiene. Así que, bueno, sin más, empecemos. Antes que nada, pues tenemos que saber que hay una gran diferencia entre patógeno versus microorganismos alteradores. Cuando estamos hablando de un HACCP, un sistema de gestión de inocuidad, siempre nos vamos a enfocar en patógenos, porque los patógenos son peligros biológicos. Los microorganismos patógenos son los que van a causar un daño a la salud, que me van a enfermar. También vamos a tener microorganismos alteradores. Los microorganismos alteradores no presentan un daño a la salud, pero sí afectan la calidad del producto. Entonces, por ejemplo, un jamón que me cambia de color, se me pone verde, baboso, eso puede ser un microorganismo alterador. Puede ser que no me va a hacer daño, pero definitivamente no es agradable consumirlo. Los patógenos, desafortunadamente, muchas veces no causan cambios visibles en el alimento, pero están ahí y me van a causar una enfermedad. Entonces, cuando yo hablo de un patógeno, es una bacteria que me va a causar un daño a la salud. Los patógenos pueden ser virus, parásitos o bacterias. Y un microorganismo alternador, pues usualmente es una moho, levadura, algo que va a cambiar la calidad. Entonces, bueno, tener un poquito claro esa diferencia. Luego quiero pasar a hablar un poco sobre los tres tipos de enfermedades transmitidas por los alimentos o ETAs, como se le dicen en corto, ¿no? Infección es cuando yo ingiero un organismo patógeno vivo. Por ejemplo, una salmonela, entonces yo me puedo comer un alimento con salmonela y me voy a enfermar usualmente 12 horas, 24 horas, 2 días, 3 días, hasta una semana después. La razón es porque para una infección, el microorganismo tiene que entrar al cuerpo, sobrevivir las barreras digestivas y luego entonces causar una infección, colonizar el cuerpo. Entonces, no es tan rápido la enfermedad. Por eso a veces nos da una salmonelosis y no es lo que acabamos de comer en el almuerzo, sino que pudo haber sido algo que me comí 2, 3 días antes. Entonces, a veces es un poco difícil trazar de dónde vino esa enfermedad. Luego está la intoxicación. La intoxicación es cuando ingiero una toxina. Puede ser una toxina producida por una bacteria o puede ser una toxina naturalmente ocurrente como la ciguatoxina de los pescados, el alimento, o puede ser también una histamina, por ejemplo, que es cuando los pescados, ciertos tipos de peces se dejan fuera mucho tiempo, sube la temperatura, entonces se reproduce la bacteria y eso causa que se formen histaminas. Esas son una intoxicación. Cuando yo como un alimento con toxinas, el efecto es inmediato. Ahí sí, ay, comí algo y de una vez me enfermé. Eso es una intoxicación porque me estoy envenenando con el alimento que ha sido mal manipulado de alguna manera, usualmente fallas de temperatura. Y entonces, bueno, ahí mi cuerpo reacciona rápidamente. Ahí sí yo puedo comer y en 2 horas estoy en el servicio, dolor de estómago, sufriendo, ¿no? Eso es una intoxicación. Y luego hay una tercera tipo de enfermedad que es una toxinfección. Y ahí es cuando tengo una infección con un patógeno, pero además ese patógeno empieza a producir toxinas adentro de mi cuerpo. Entonces esa es una infección mucho más grave porque pues esa toxina me va a seguir envenenando por dentro. Entonces, bueno, quiero que queden claros estos tres tipos de
de infecciones o de enfermedades que pueden causar estos microorganismos, para después tener claras las medidas de control y por qué hay tantas medidas de control en lo que es inocuidad. ¿Qué factores van a contribuir a brotes de enfermedad de transmisión alimentaria? La primera, temperatura inadecuada de almacenamiento y retención. La temperatura es una de las maneras más efectivas de controlar estos microorganismos y su crecimiento. Y luego vamos a ver un poco más de detalle. También que cocción inadecuada. Muchos productos alimenticios tienen bacterias patógenos de naturaleza, ejemplo, pollo, carne cruda, mariscos. O sea, naturalmente van a tener patógenos. Entonces, una cocción adecuada van a permitir eliminar esas bacterias. Mala higiene personal. Los seres humanos somos un saco de bacterias, como digo yo. Parte de nuestro cuerpo y nuestra flora intestinal son bacterias. Nosotros tenemos aproximadamente hasta 2 kilos, hasta un poquito más de bacterias en nuestro cuerpo. Y las excretamos cada vez que vamos al baño. Entonces, si no lavamos bien nuestras manos, le estamos dando de nuestras bacterias a otras personas. Por eso las prácticas de higiene son fundamentales a la hora de manipular alimentos. También tenemos contaminación cruzada, que es pasar de algo limpio o de algo sucio, con algún instrumento, las manos, un cucharón, esa suciedad a algo que estaba limpio. Entonces, eso es una contaminación cruzada. Un recalentamiento inadecuado, que va junto con lo de cocción inadecuada, y bueno, malas prácticas de almacenamiento, donde no se respeta contaminación cruzada, temperatura, etc. Entonces, son un poquito de factores que van a contribuir a estas enfermedades. Las medidas de control para peligros biológicos o patógenos es primero prevenir la contaminación de alimentos, lavándose las manos, evitar contaminación cruzada, utilizar las buenas prácticas de cosecha en el caso de mariscos o comprar de proveedores que siguen estas buenas prácticas de cosecha. O sea, mantener el patógeno fuera del alimento. Luego, siguiente paso, destruir el agente causante de la enfermedad. O sea, matar la bacteria. La única manera que vamos a matar una bacteria, un patógeno, es cocinándolo. Calor. Es lo único que va a eliminar las bacterias. Y luego, prevenir la multiplicación de los agentes causantes de la enfermedad. Y esta manera, lo que podemos hacer eso es usualmente con temperatura, controlar su crecimiento. También hay preservantes que se pueden utilizar, que se utilizan para evitar el crecimiento de bacteria o agregar sal, azúcar, ácido para controlar el crecimiento de bacteria. Entonces, esas son las 3 maneras que yo puedo usar para evitar la contaminación. Vamos a pasar entonces a los diferentes patógenos, son muchos, pero escogí un par para ir poniéndonos, pues familiarizándonos con ellos. Tenemos la salmonela. Salmonela lleva, creo que la posición número 1 de enfermedades transmitidas por alimento en Estados Unidos, aunque ya el Campylobacter está alcanzándola, si es que ya no le arrebasó. En bacterias, norovirus es el número 1 en todo el mundo, pero bueno, después hablamos un poquito más de ese. La salmonela no forma esporas. Ahora más adelantito voy a explicar lo que es esto. Y es infecciosa, o sea que tiene que entrar al cuerpo, colonizarlo, para entonces causar la enfermedad. La salmonela la encontramos en tracto intestinal de animales y sobrevive a la congelación y la deshidratación. Todas las bacterias sobreviven a la congelación. Así que el hecho de congelar un alimento no significa que hemos matado las bacterias. Lo único que los mata es el calor y eso es súper importante tenerlo presente. Eh, Algo que sí tiene la salmonela es que yo digo que cada bacteria tiene un superpoder. Uno de los superpoderes de la salmonela es que sobrevive la deshidratación. Esto le hace un problema en plantas de alimento que procesan seco. Por ejemplo, harinas, eh, chocolate, tiene una humedad muy baja, especies, maní, almendras, todo lo que son alimentos secos. Porque antes solamente relacionábamos la salmonela con pollo, carne, huevos, etcétera. Pero ahora, pues la salmonela también es un problema en alimentos secos. Entonces ha cambiado un poco el enfoque de la salmonela. La salmonela se elimina con un calor moderado. O sea que si yo cocino mi alimento bien, no voy a tener el problema. Ahora, si tengo una materia prima contaminada como una pimienta, la pimienta se agrega ya a el producto listo para comer. Entonces ahí tengo un problema. Y ahí es donde vamos viendo que estas bacterias pues se las saben todas. ¿Cómo controlo la salmonela? Bueno, un poquito la infección causa fiebre, diarrea, a veces con sangre, dolores estomacales.
y la diarrea puede ser tan fuerte que requiere hospitalización, especialmente cuando son niños chiquitos. Una salmonelosis puede llevárselo rapidito si no se hidrata rápido, así que es delicado. La prevención de salmonela en alimentos es cocción completa del alimento, evitar una recontaminación. Y ahí es donde viene la importancia de prevenir contaminación cruzada. Si yo tengo un recipiente donde estaba el pollo crudo, cocino el pollo y vuelvo a poner el pollo en ese recipiente, eso es una contaminación cruzada. Todo lo que eliminé cocinándolo, pues vuelve a quedar en ese pollo cocinado. O sea, es una recontaminación. Higiene personal adecuada, lavado de manos para evitar esa contaminación. Y bueno, para la salmonela, prevenir su multiplicación no es suficiente para garantizar la inocuidad del alimento. Tengo que destruirla. Por eso la salmonela en productos no se permite nada, o sea, ausencia total de salmonela, porque pocas células de salmonela van a causar una infección o una enfermedad. Así que bueno, es salmonela. Luego sigue la E. coli. Hay muchísimos tipos de E. coli. El E. coli es uno de las bacterias más comunes en nuestro intestino. Por eso el E. coli es un indicador de contaminación fecal. O sea que cuando E. coli está presente significa que hay contaminación fecal del alimento, del agua, donde sea que la encontremos. Bueno, por eso pongo ahí el emoji de helado con el E. coli. Se encuentra en tracto intestinal de animales y humanos, por eso el lavado de manos es súper importante, porque si vamos a hacer número 2 y no nos lavamos las manos, vamos a estar regando ese E. coli por todos lados y mi E. coli me cae bien a mí, pero y no, así que no podemos andar regando nuestras bacterias por ahí. El E. coli se elimina con calor moderado, así que si se cocina bien el alimento y no se vuelve a contaminar con manos sucias, con implementos sucios, entonces esa es una manera de controlarlo. Súper importante el lavado de manos para controlar. La infección de E. coli hay muchos tipos y hay muchos niveles de enfermedad que puede dar. Pero usualmente es una gastroenteritis, diarrea, infección estomacal, fiebre, depende de la cepa, la gravedad de la enfermedad. Hay un tipo de E. coli que lo hemos escuchado en las noticias, que es el E. coli O157H7. Ese número se refiere al serotipo de E. coli. Y hay otra familia de E. coli, que son las E. coli STEC o Shiga toxin E. coli. Estos patógenos son muy peligrosos y usualmente los encontramos en las heces de la res. Esta es una de las razones por la que no se debe comer carne de hamburguesa cruda. Yo sé que ahora, si hay chefs en la presentación, todos van a querer poner el grito al cielo, pero la carne de hamburguesa no se debe comer cruda. La razón es la cual, por ejemplo, si yo tengo, vamos a decir que esto es un filete, si se contaminó este canal de carne con excremento de vaca, ahí está el E. coli, y especialmente peor si me tocó la E. coli mala, la E. coli 157H7, y está aquí la bacteria. Entonces, cuando yo pongo este filete en la parrilla, ese calor elimina todo lo que está en la superficie. O sea que el músculo íntegro en medio no está contaminado porque no ha tenido contacto con las heces. Pero si yo agarro este pedazo de carne y aquí tiene la E. coli y lo meto a la moledora, esa carne, esa bacteria quedó en toda la carne molida, homogénea. Entonces, cuando yo no cocino bien esa carne de hamburguesa y me queda rosada en medio, significa que yo no maté las bacterias que estaban en medio. Entonces, al comérmela voy a tener una infección con E. coli. Yo sé que están pensando y que, ay, yo me he comido siempre la carne así, nunca me ha pasado nada. Bueno, has tenido suerte. Y muchas veces vamos a comer alimentos riesgosos que no nos ha pasado nada. Eso va a ser por un sistema inmunológico fuerte, todo depende de cómo asimilas eso. Y también, pues, estas bacterias patógenas, por suerte, no están en todos los cortes de carne. Pero es importante conocerlos para bajar al mínimo los riesgos. Porque si algún día alguien se enferma en un restaurante que tiene tu nombre, entonces el culpable va a ser pues el restaurante, no la decisión de la persona de comerse esa hamburguesa cruda. Así que bueno, esta es una de mis campañas como tecnóloga de alimentos porque verdaderamente es muy peligroso. Y bueno, ahí me puedo pasar horas hablando de los brotes de E. coli 157H7. El inicial fue en el 1994 y ya después de eso seguimos con la otra, donde murieron aproximadamente 6 niños y varios quedaron con secuelas de por vida. Yo siempre recomiendo que miren el documental de Netflix
que se llama Intoxicados, en inglés se llama Poisoned, creo, sí. Y ahí explica un poquito de qué pasó en este caso. Es básicamente la empresa de hamburguesas Jack in the Box estaba siguiendo las temperaturas de cocción estatales, pero la federal ya había cambiado a unos grados más altos. No recuerdo exactamente la temperatura de cocción ahorita, pero estaban, ponte, 72 grados o 70 y ya había cambiado a 2 o 3 grados más. Entonces, los niños estos consumieron carne de hamburguesa mal cocinada, o sea, estaba rosada en medio y empezaron con una infección que no se había visto antes. Y aquí, esto fue en 1994, fue cuando empezó entonces el HACCP, porque el HACCP inició en la industria cárnica, pues por este problema que hubo con la carne de res contaminada con heces. Entonces, estos niños sufrieron esta E. coli 157H7 causa síndrome urémico renal, que es básicamente el cuerpo es hemorrágico, entonces se van desvaneciendo los tejidos y el riñón no puede con tanta basura del cuerpo, entonces empiezan a fallar. Así que personas que sobrevivieron a este brote, niños, quedaron con diálisis de por vida. En fin, ya ven por qué me siento tan fuerte sobre cocinar las hamburguesas bien. Han habido brotes de E. coli 157H7 también en lechuga, arándanos, pepinos, y la razón de esto es por contaminación de heces fecales, usualmente de ganado, con agua de riego. Entonces, eso también es muy importante de dónde compramos los vegetales y si están siguiendo las buenas prácticas agrícolas. Que bueno, eso es bueno cuestionar a nuestros proveedores de vegetales para asegurar que no estamos usando vegetales que usan un agua de riego que no es apta. Así que bueno, ¿cómo se controla el E. coli? Cocción apropiada, evitar contaminación cruzada y bueno, la refrigeración para evitar su crecimiento y cocinar bien, ya saben. Ahora pasamos al Staphylococcus aureus. No forma esporas y esta es toxigénica, o sea que forma toxinas. El E. coli es infeccioso, igual que la salmonella. Entonces, el Staph aureus se encuentra en la piel, cabello, en las fosas nasales, garganta, saliva de los seres humanos. Usualmente cuando yo tengo una contaminación de alimento con Staph aureus es porque hubo manipulación. Por eso muchos lugares usan guantes para evitar pues contaminación de Staph aureus con los alimentos. Las células de Staph se eliminan con calor moderado. O sea, yo cocino el alimento y voy a eliminar estas células. Pero la toxina que produce el Staph es muy estable al calor. O sea que aunque cocine, el producto va a seguir. Y bueno, ¿cómo funciona el Staphylococcus aureus? Vamos a decir que yo estoy cocinando. Son las 10 de la mañana y hice un arroz con pollo o un guisado. Y entonces lo probé. Está bueno. Volví a meter la cuchara. Ya nuestras mamás nos decían que no hiciéramos eso, pues ellas tenían razón. Y entonces todo el Staph que tenía en la garganta quedó en la olla. Apago, o sea, ya había apagado, me fui a hacer mis mandados. Ah, bueno, ya son las 10, vamos a comer hasta las 12, pero había tranque, esto, el otro, se atrasó fulano, mengano, total que terminamos comiendo 3 de la tarde. O sea, ya llevaba 5 horas a temperatura peligrosa esa olla. Entonces, la Staph aureus empieza a multiplicarse y cuando esa bacteria se multiplica, produce una toxina. Entonces, cuando yo llego de hacer mandados, prendo la hornilla, empieza a hervir de nuevo y mato toda la Staph aureus. Pero, ¿qué queda ahí? La toxina. Entonces, nuevamente, por eso es importante saber todas las maneras que trabajan estas bacterias, porque no es solo, lo herví y maté la bacteria, listo, ya me lo puedo comer. No, ahí puede quedar la toxina. Entonces, no sé qué hay ahí, no sé si hubo toxina, no sé si hubo crecimiento. Por eso, si algo lo hemos dejado fuera mucho tiempo, yo siempre digo, si tienes duda, mejor bótalo. Entonces, cuando yo consumo ese alimento, me sabe bien, no sabe mal, pero está lleno de toxina y no me voy a enterar hasta 2 horas después. La infección o intoxicación de Staph aureus causa vómito y diarrea unas horas después de ingerirla. Le dicen la enfermedad de los 2 cubos, porque es tan violenta la vómito y la diarrea que necesito un cubo para enfrente y un cubo para atrás porque no me da chance de voltearme. Así que es un poco incómoda. Y yo creo que
Esto es muy común y creo que todos hemos sufrido en alguna vez en nuestra vida de una intoxicación. Esto es una intoxicación, cuando comemos algo contaminado y a los momentitos estamos entonces en el baño. Ahí es un poco más fácil saber qué fue lo que causó la enfermedad. La contaminación se previene con prácticas de higiene apropiadas y exclusión de manipuladores de alimentos con sarpullidos, heridas y abscesos. Esto es una de las prácticas de buenas prácticas de alimentos de manufactura, que no puede haber personal con heridas abiertas. La razón es porque el Staph aureus es una de las bacterias que causan infecciones de piel. Si yo me como un Staph, no necesariamente me va a causar enfermedad. El problema de Staph es en las heridas y en el alimento porque se reproduce y produce la toxina. Entonces, si yo tengo Staph en una herida o en una infección de garganta, entonces puede caer en el alimento si lo estoy manipulando y entonces ahí se empieza, si abuso la temperatura, entonces pues se va a multiplicar y causar la producción de esta toxina. Entonces, importantísimo, buenas prácticas, o sea, lavado de manos en personas con heridas abiertas, no manipularlo y pues refrigerar apropiadamente o mantener la comida arriba de 60 grados. Esto previene que se multiplique y se produzca la toxina. Luego tenemos a mi favorita, mentira, es bien mala. Listeria monocytogenes. No forma esporas y causa infección. La listeria está en todos lados, es ubicua. Y superpoder de la listeria es sobrevive también a la deshidratación y a la congelación. Es una de las pocas bacterias que crece a temperatura de refrigeración y hasta un poquito de congelación. La mayoría de las bacterias, por ejemplo el E. coli, a 5 grados deja de multiplicarse, pero la listeria pues, puede estar a 1 grado, a 0 y sigue multiplicándose. Esto la hace muy peligrosa en productos refrigerados como helados, productos lácteos, quesos, embutidos, salmón ahumado. Esos son como los alimentos más peligrosos de contaminarse con esta bacteria. Em, Tiene la misma tasa de mortalidad que el ébola. Todos hemos escuchado el ébola en las noticias y que, wow. Bueno, alguien con listeriosis tiene la misma porcentaje, 30% de morir. Ahora, eso sí, es oportunista y ataca a personas con cáncer, inmunocomprometidas, niños, ancianos y personas embarazadas. Y pues puede causar la muerte porque se aprovecha de los sistemas inmunológicos débiles. Por eso si yo, que ya me pasó, como algo contaminado con listeria, ahora les cuento, no me pasó nada. Porque pues mi sistema inmunológico logró pelear con ella. Ella es un poco floja en el sentido que no le gusta la competencia. Entonces, con un sistema inmunológico fuerte no va a poder. Pero el problema es cuando lo consume una mujer embarazada. Y el problema más grande con mujeres embarazadas es, por eso los doctores dicen, no coman nada crudo, no coman sushi, no coman embutidos crudos, nada crudo, nada de ceviche. Y la razón es porque la placenta es como una barrera. Entonces, si la listeria cruza la placenta, el bebé no tiene un sistema inmunológico formado todavía, porque si no, entonces rechazaría y fuera un guacho ahí con la mamá. Entonces no hay sistema inmunológico que proteja al bebé porque supuestamente la mamá lo está protegiendo. Pero esta bacteria tiene una manera de meterse y entonces cuando entra por la placenta al bebé causa abortos espontáneos, aunque sea un embarazo súper saludable. Y han habido casos tristísimos de embarazos de 8 meses o a punto de nacer o que nacen con listeriosis y no sobrevive el bebé. Entonces sí es bien delicado, no solamente el primer trimestre, sino que a lo largo de todo el embarazo es muy importante que las mujeres embarazadas se cuiden de productos que pueden estar contaminados con listeria. La listeria tiene otra particularidad, es que es súper buena sobreviviendo en ambientes de planta, ambientes de cocina y se hace resistente a desinfectantes. Entonces, muy importante la limpieza. Y bueno, una vez cocino el alimento, la puedo eliminar, pero evitar la contaminación cruzada. Limpieza de superficies como tablas de cortar, mesas de trabajo es súper importante. Limpieza y desinfección. Un control adecuado de temperatura, o sea, el frío, si bien se reproduce, pero igual retarda su crecimiento, es un crecimiento mucho más lento. Y para la listeria, uno de los controles, igual la salmonela también, es el monitoreo microbiológico de ambiente en áreas donde se manejan alimentos listos para comer, especialmente si tienen crudos, como embutidos y mariscos crudos en su establecimiento.
Entonces, porque la mayoría de la contaminación de listeria, como les mencioné antes, que a ella no le gusta la competencia, por ejemplo, yo no voy a encontrar listeria en un pollo crudo, porque hay tanta bacteria que ella dice, ¿sabes qué? Esto no vale la pena. En cambio, cuando yo tengo un jamón harto en bacterias, lo cocino, mato todas las bacterias. Entonces, si vamos a decir que no lavé bien mi cortadora y ahí había una contaminación de listeria monocitógenes, cuando yo rebano ese jamón, ahí queda la listeria. Y ella felizmente empieza a crecer y se toma ese ambiente porque no hay competencia de bacterias. Por eso la listeria es muy peligrosa en estos alimentos que han sido procesados y luego hay mucha manipulación y puede haber una recontaminación del ambiente. Ahí entra la importancia de la limpieza. Luego tenemos otra bacteria y aquí entra otro tipo de bacteria, las formadoras de esporas. Y luego voy a explicar mejor qué es las esporas para que estemos claros. El Bacillus cereus es comúnmente encontrado en el arroz y en todo, en productos con mucha almidón. Está relacionado con comer arroz contaminado junto con alimentos como pescado, verduras, carnes y leche. Hay dos tipos de infecciones por Bacillus cereus. Hay la toxina de vomitoxina, que se llama, que causa vómito, y la de diarrea. La toxina de vómitos está asociada con productos de arroz contaminados. Un ejemplo podría ser el arroz frito que ha estado a temperatura ambiente durante mucho tiempo. Ojo, no es que comer arroz recalentado es malo. Yo puedo hacer mi arroz, me sirvo, luego termino con ese arroz, lo meto en la nevera y me lo como el día siguiente y no pasa nada. El problema es si yo me como mi arroz, lo dejo hasta las 5 de la tarde que llega fulanito de la escuela y entonces lo guardo. Claro, ahí ya le he dado, yo maté todas las esporas de yo maté todas las bacterias de Bacillus cereus en ese arroz, pero las esporas son bolitas de Pokémon, le digo yo, que cuando sienten que se está poniendo feo la situación, la bacteria forma una espora. Entonces esa espora, cuando ya se vuelve a poner la situación buena, germina y vuelven a multiplicarse. Entonces, eso es lo que pasa con el arroz y se deja fuera mucho tiempo. Las esporas germinan y entonces tengo una recontaminación de ese tipo de bacterias. Y además esta empieza entonces a reproducirse y a producir la toxina. Así que bueno, ya saben, hay que guardar el arroz rápidamente. Luego tengo el vibrio parahemolítico. Son tres tipos de vibrio. En los análisis que hacemos en Food Safety, cuando corremos el análisis de vibrio, podemos detectar las tres: parahemolíticos, vulníficos y cólera. Creo que el parahemolítico es el más común y bueno, por eso elegí ese, pero en verdad al final el control y todo es igual para los tres. El vibrio cólera es mucho más severo. El vibrio cólera causa tosinfección, o sea que me da la infección y después me intoxica por dentro. El vibrio vulnífico usualmente es más en heridas abiertas y uno no se debe meter al mar con heridas abiertas porque ahí va a estar el vibrio vulnífico y esa es la bacteria come carnes. Pero también ha causado, es más, en las noticias hace un par de semanas, otra muchacha que comió ostras crudas con vibrio vulnífico y causó muerte, o sea que es bastante peligrosa. Y bueno, el parahemolítico causa diarrea, vómito, dolores abdominales, fiebre y sangre en las heces. Usualmente se resuelve en 2 a 6 días, pero puede causar septicemia en personas inmunocomprometidas. Todas estas bacterias se aprovechan de las personas que tienen un sistema inmunológico deprimido. Por eso las personas que pues, sufren este tipo de condición deben cuidar mucho dónde comen. Y bueno, también puede causar, como las otras vibrio, infecciones en la piel. ¿Cómo se controla? Cocción. Bueno, aquí hablo un poquito más que ya lo hablé sobre las otras, porque hay 3 vibrio evolíficos: ostras, almejas, cangrejos. Yo creo que tengo 2 cosas que nunca como, que es hamburguesas crudas y ostras crudas. O sea, hamburguesas mal cocidas, pues. Porque las ostras son animales que filtran el agua, o sea que ellos concentran todo lo que hay en el mar, cualquier contaminación va a estar filtrada ahí. Y si me la como cruda, no hay ningún problema comer ostras cocinadas, no hay ningún problema. El problema es ostras crudas, mucho cuidado con eso. Igual pescado crudo, me encanta el salmón y pues sí peco de vez en cuando, me persino antes, pero bueno, pero sí, en mariscos crudos es muy peligroso. ¿Cuál es el control de la especie vibrio? Refrigeración, comprar de proveedores que siguen las buenas prácticas de cosecha. Hay lugares más contaminados que otros.
Wilmayra Palacio trabaja en el Laboratorio de Food Safety. Ella hizo su maestría en la Universidad de Panamá en microbiología y en su tesis ella muestreó ostras de toda la costa y bueno, muy interesante lo que encontró. Encontró vibrio de las tres, así que hay, y está ahí, así que mucho cuidado con eso. Otra bacteria es la Shigella. Ahora, ahí sí no podemos echarle la culpa ni al marisco, ni al cerdito, ni al pollito. La Shigella solamente se encuentra en humanos y se transmite por malas prácticas de higiene, o sea, lavado de manos. Alguien que tuvo Shigella fue al baño, no se lavó las manos y prepara los alimentos de alguien más. O sea que me estoy comiendo la caquita de alguien. Entonces, bueno, esta es la Shigella, causa igual diarrea con sangre y moco, fiebre, calambres abdominales, escalofrío y vómito. Esta infección es rápida, puede dar de 12 o demorar hasta 50 horas luego de ingerir el alimento contaminado y dura unos cuantos días a 2 semanas. Y bueno, a veces es necesario medicar con antibióticos. Esas eran algunas bacterias y vieron que hay formadoras de espora, infecciosas o productoras de toxinas. Luego también tenemos hepatitis, es un virus, ya pasamos a los virus. La diferencia entre la bacteria y el virus es que las bacterias pueden crecer y reproducirse en el alimento, los virus no. Los virus necesitan el huésped, que somos nosotros, para sobrevivir y multiplicarse. Y los virus siempre son contaminación humano a humano, falta de higiene en lavado de manos, preparación de alimentos. Así que bueno, uso de mascarilla, énfasis en lavado de manos. El hepatitis A es altamente contagioso y el hepatitis A se transmite también por manipuladores de alimentos, o sea, por la vía alimenticia. Le dicen fecal oral, así de desagradable como suena, así es. Pobres prácticas de higiene. Usualmente el pico de infección es 2 semanas antes que se aparezcan los síntomas, entonces yo puedo estar siendo un foco de contaminación sin darme cuenta porque no me ha dado nada. Y entonces si yo voy al baño y no me lavo las manos, estoy contaminando a las otras personas. Es sensible al calor, o sea que una cocción elimina el virus, pero puede sobrevivir varios días y hasta 2 meses en superficies secas y varios días en las manos, y varias horas en las manos, perdón, o sea que si voy al baño, no me lavé las manos, toqué el picaporte de la puerta del baño, nadie lo limpió y la gente sigue yendo al baño, pues ese virus sigue ahí. Lo mismo es con el norovirus. Síntomas causan náusea, vómito, diarrea, dolor de cabeza y fiebres bajas. Es súper, súper contagioso. Em, la duración de la enfermedad es 24 a 48 horas y demora 24 a 48 horas de haberlo ingerido para causar la infección. Los virus también tienen que colonizar el cuerpo y causar la infección, así que no son tan instantáneos como una intoxicación. No demoran tanto como una infección de bacteria, pero bueno, y el virus no hay nada que hacer, tiene que pasar, nada más hidratar y cuidado que la persona no se deshidrate por las diarreas y vómitos que da. Contagio con una persona contaminada o preparó el alimento y estaba enfermo, ¿no? Entonces, por eso cuando hay un manipulador de alimentos que no se siente bien, tiene una infección gastrointestinal, no debe estar en contacto con alimentos, mejor que se vaya a su casa. Además que puede contagiar al resto de las personas y bueno, preparar alimentos que contagien a las personas. ¿Cuál es el control del norovirus? Lavado de manos. Y bueno, cocción del alimento, pero lavado de manos. Tanto el que va a preparar el alimento como el que va a consumirlo. Porque ahí si yo me enfermo en norovirus también por culpa mía, porque no me lavé las manos. En estos días estuve en un crucero que, bueno, el norovirus ha sido el responsable de unos, no sé si escucharon hace unos años que hubieron unos brotes horribles, de 700 personas en un crucero, vómito y diarrea, causado por el norovirus. Claro, tiene un hacinamiento de personas eh, tocando superficies y hay gente bien cochina. Entonces, me llamó mucho la atención porque antes de entrar a los comedores, era obligatorio que los huéspedes se lavaran las manos. Muy gentilmente te iban diciendo wachi wachi y todo el mundo tenía que pasar por los lavamanos y obligaban a todos los pasajeros a lavarse las manos. Yo feliz, pero y en verdad qué bonito que había lavamanos justo a la entrada para que todo el mundo pudiera perfectamente lavarse las manos. Ya no es algo, una decisión mía, sino que era, te miraban feo si no lo hacías. Así que, bueno, eso me pareció muy interesante y esa es una de las medidas de control que han tomado
en este tipo de establecimiento para evitar, pues, si tú vas al baño, te lavas las manos y luego comes, bajas drásticamente la contaminación a otras personas y a ti mismo. Así que bueno, eso es muy interesante. Ok, ahora vamos a recordar un poquito nuestra biología de quinto grado. ¿Cómo se multiplican las bacterias? Hay muchos factores que afectan la velocidad a la que se puede dividir una bacteria. Estos factores son los que podemos controlar para evitar o hacer más lento este proceso. Entonces, recuerden que las bacterias tienen una multiplicación logarítmica. O sea que de una célula voy a tener dos y luego entonces estas dos se dividen y voy a tener cuatro. Entonces, por eso se les dice un crecimiento logarítmico, porque vamos, una, dos, cuatro, cuatro, ocho, 16, 16, 32, y bueno, nos fuimos. Y esto es de una célula que había. Así que en condiciones adecuadas, una bacteria patógena o cualquier bacteria puede dividirse cada 10 a 20 minutos. O sea que este proceso de aquí, 10 a 20 minutos. Ah, bueno, no está tan mal. Ajá, pero sí, yo no empiezo con una, sino que ahí podían haber habido, vamos a decir, 10.000 bacterias. Entonces, bueno, esas 10.000 bacterias en 20 minutos ya son 800.000. Y así nos vamos. Entonces, bueno, aquí dice el ejemplo es una bacteria, incluso con un tiempo de multiplicación de 20 minutos, después de 4 horas tendría más de 8.000 bacterias. Y eso es solo de una. O sea que, y de ahí las otras se van multiplicando. Entonces, bueno, es un poco, vuela la cabeza, ¿no? Pero sí crecen bastante rápido y por eso es que hay que tener mucho cuidado con los alimentos. Siguiendo el repaso de biología de quinto grado, mentira, no me acuerdo si era séptimo, octavo, yo no sé cuándo mirábamos esto. Este es el crecimiento logarítmico de las bacterias. Y entonces estas son las fases en tiempo. ¿Ok? Lag phase es cuando la bacteria, la fase lag, la bacteria se está acostumbrando a sus alrededores. Dice, a ver, ¿esto qué es? Ah, mira, un embutido, está saladito, pero bueno, yo me puedo acomodar aquí, todo bien. Luego entonces, cuando ya se acomoda, está el crecimiento logarítmico, donde ella se multiplica rápidamente. Luego entonces viene la parte la fase estacionaria y ya ahí es la misma cantidad de bacterias que están naciendo, o sea, se están formando, están muriendo. Entonces se mantiene nivelado. Y luego entonces viene la fase de muerte. Ya cuando un alimento llega a fase de muerte de bacterias ya es porque no hay nutrientes y está súper podrido, pero bueno. Entonces, ¿qué podemos controlar nosotros en los alimentos? Podemos controlar esta fase log. Si nosotros mantenemos una temperatura de refrigeración, esta fase log en este tiempo lo voy a alargar. Por ejemplo, si yo tengo una leche, la leche pasteurizada, no la UHT, esa ya mató todo lo que había ahí. La leche normal que compramos de la nevera, esa leche tiene bacterias acidolácticas, formadoras de esporas. Entonces, yo he matado todas las bacterias patógenas, pero todavía quedan bacterias ahí. Entonces, si yo saco esa leche y la dejo afuera, este tiempo de crecimiento logarítmico va a ser súper corto. A lo que voy es que la multiplicación va a ser súper rápida y entonces la leche se me va a dañar rapidísimo. En cambio, si yo mantengo esa leche refrigerada, este tiempo de crecimiento logarítmico lo voy a extender porque la tasa de multiplicación de bacterias va a ser mucho más lenta. Entonces, por ejemplo, en vez de ser cada 20 minutos o cada 10 minutos la multiplicación, va a ser 6 horas. Entonces, el producto me va a durar más. Esto es súper importante tenerlo claro para entender el efecto que tiene el rompimiento de una cadena de frío en la microbiología de un alimento. Le acorta la vida y pone en peligro pues la salud de las personas. Em, Otros patógenos en alimentos, o sea, los tipos de patógenos tengo productores de esporas, de toxinas y los que causan infección. Ya hay, cuando vimos los ejemplos fuimos viendo. eh, Creo que por aquí quiero ver lo de las esporas antes de seguir para explicar eso. Ya después se me fue. Bueno, que lo que yo les expliqué de las esporas es eso. Las esporas son oportunistas, o sea que cuando hay bacterias, no todas las bacterias producen esporas. Por ejemplo, la salmonela, gracias a Dios,
no produce esporas. Entonces, Clostridium perfringens, por ejemplo, sí produce esporas. Y la razón que le hago tanto énfasis a esto es que el hecho de haber cocinado un alimento no me protege a que ya no va a haber contaminación bacteriana, sino que yo cociné el alimento, maté las células, pero las esporas, que son cápsulas de ADN, por decirlo así, cuando la situación vuelve a ponerse bien, germinan y entonces vuelve a haber contaminación, o sea, vuelve a haber reproducción de bacterias. Entonces no puedo considerar de que un alimento ya cocinado esté estéril, porque van a haber esporas ahí. En la leche UHT, por ejemplo, la que viene en Tetra Pak, esa leche se ha calentado a temperaturas tan altas que ha eliminado todas las esporas y las bacterias. Entonces, por eso yo puedo dejar, y luego entonces empacarla aséptico, yo puedo tener esa leche afuera. Entonces, bueno, ya vimos las productoras de toxinas como Staphylococcus aureus y Bacillus cereus, y vegetativas como Salmonella, E. coli, Campylobacter. Los alimentos y sus cuidados. Bueno, ¿cuáles son los cuidados principales que podemos tener? Comprar alimentos de dudosa procedencia con seguridad deficiente. Los proveedores es súper importante. Elegir proveedores que van a seguir nuestros estándares de calidad. Otra falla es no cocinar correctamente los alimentos, mantener los alimentos a temperatura incorrecta, usar utensilios y superficies de preparación de alimentos sucios o contaminados y practicar malos hábitos de higiene. Entonces, hoy me quiero enfocar en 4: control de temperatura, prevención de contaminación cruzada, higiene de manipuladores y limpieza de superficies. Estos son, yo digo que los pilares más importantes para el control de bacterias en un alimento. Esto es algo que nos tenemos que memorizar. Básicamente, la temperatura de refrigeración a la que las bacterias van a crecer muy lento o no van a crecer es de 1 a 4 grados. O sea que eso es lo que queremos, mantener la temperatura de 1 a 4 grados el alimento a esa temperatura. Pero ¿qué tal si tengo un buffet en una cafetería y la comida va a estar caliente? Entonces tengo que mantenerla de 60 grados para arriba. Porque si no, entonces entro en el rango de peligro donde las bacterias están súper felices. Aquí vemos bacterias muertas, que es de 60 para arriba, bacterias dormidas, que es de 4 para abajo, y el área de peligro es todo lo que es de 5 grados a 59 grados. Y esa es básicamente la temperatura de Panamá. Así que todo ese rango de temperatura es temperatura de peligro. Y ahí entonces es cuando se pueden multiplicar cómodamente y causar entonces enfermedades transmitidas por alimento. Así que el control de temperatura es primordial. ¿Qué es abuso de temperatura? Es mantener la gráfica, mantener la temperatura en esta zona de peligro. Eso es lo que no quiero. El alimento lo tengo que alejar, ya sea refrigerándolo o manteniéndolo caliente en un baño María o en algún termo. El máximo tiempo que puede estar afuera un alimento es 2 horas y ya después de eso lo debo desechar. Hay variaciones de esto. Por ejemplo, si yo tengo una cena de Navidad y estamos comiendo y la sobremesa, el alimento usualmente se recomienda 1 a 2 horas. Temperatura de Panamá yo diría 1 hora y luego entonces yo lo puedo guardar. Si el alimento ha pasado 4 horas, me puedo comer a las 4 horas, pero no lo puedo guardar para el día siguiente. Ya eso se tiene que desechar. Entonces, en los restaurantes que he visitado, he visto que a veces se preparan alimentos y se tiene un mantenedor, pero ese mantenedor no está a 60 grados, porque o se seca la carne o el arroz, etcétera. Entonces, esto es algo que hay que ver cómo se maneja, porque lo ideal es que los alimentos no se mantengan en la temperatura de peligro por más de 2 horas. ¿Sí? Bueno, la cocción, obviamente ya vimos que una vez que cocinamos el producto, eso va a eliminar todo tipo de bacterias. No necesariamente las esporas, pero si yo cocino, elimino las bacterias vegetativas y luego enfrío rápidamente, no voy a tener ese problema de crecimiento de esporas, porque voy a mantener fuera de peligro por el suficiente tiempo. Y bueno, recuerden que si yo abusé de temperatura, o sea, dejé en la zona de peligro por más de 4 horas un alimento, puedo tener el riesgo de que se multiplicaron las bacterias y tiene la toxina. Y yo al ingerir el alimento me voy a intoxicar. Esta es una guía, se puede encontrar en internet. Y bueno, en la página web de Food Safety, si van
www.foodsafetypanama.com, tenemos un área de descargas donde pueden bajar información sobre manejo de alimentos, temperatura y bueno, otros PDFs que hemos puesto ahí que los pueden imprimir y tenerlo pues para su referencia. Pero bueno, la red bistec o un corte íntegro de músculo, 63 grados la temperatura de cocción, o sea que puede quedar rosada en medio. La carne molida tiene que quedar bien cocida, 71 grados o más. Cerdo, 63, pescado, 63, pollo, 74 y todo producto de huevo, 71. Pollo, pues sí, se tiene que cocinar súper bien. Hay otros factores que van a afectar. Por ejemplo, oxígeno. Yo puedo empacar al vacío, como ven aquí esta foto, y ahí entonces voy a tener bacterias como Salmonella y Listeria no van a crecer ahí porque necesitan oxígeno. Pero ¿qué pasa? Que siempre viene otra. Entonces, por ejemplo, el Clostridium botulinum o el Campylobacter, que es microhalofílico, van a poder crecer porque no necesitan oxígeno o muy poco. Entonces, igual tengo que refrigerar aunque esté empacado al vacío. La cantidad de agua disponible también va a afectar. El azúcar, la sal se usan para secar y conservar el alimento. Y la acidez. También puedo, por ejemplo, una conserva en vinagre que tiene un pH más bajo, pues puede ayudarme a evitar el crecimiento de bacterias. Bueno, contaminación cruzada es transferencia de suciedad de algo sucio a algo limpio. Manos es uno de los principales vehículos. Mal lavado, usar utensilios que se usan algo crudo en algo que ya está cocinado. Y bueno, eso es evitar la contaminación cruzada a todo nivel. ¿Por qué es importante usar diferentes tablas de cortar? Básicamente porque cada una de estas carnes, por ejemplo, se va a cocinar a diferentes temperaturas. Entonces lo ideal es tener una para pollo, carne, mariscos, una para listos para comer, frutas, vegetales, pan. Listos para comer se refiere a embutidos, quesos, etc. Entonces, esta es una manera de evitar contaminación cruzada. Em, Hay un caso que me pasó a mí en el laboratorio hace muchos años, pero siempre me gusta compartirlo para entender un poquito un ejemplo vivo de contaminación cruzada. Había un restaurante de sushi, aquí se cuenta el milagro, pero no el santo, pero bueno, eso fue hace muchos años, así que ya ni está. Y entonces ellos querían hacer un producto para vender en supermercados, entonces hicieron un estudio de vida útil. El estudio de vida útil, el primer paso es hacer un análisis de todos los patógenos y de microbiología, porque va sensorial y microbiología a la par para ver cómo se comporta. Entonces, todo el mundo hizo felizmente en el panel sensorial, probamos los sushis, eran 7 rollos. Había el vegetariano, el tempura, había de tuna crudo, salmón crudo, o sea, habían cocinados y habían crudos. Esa noche que me tocó venir a ver los resultados, era para listeria, cuando veo el resultado todo rojo, yo llamo a Jennifer, la jefa del laboratorio, y digo, Jennifer, ¿de qué era este grupito de muestras que tienes acá? Y me dice, esos son los sushi. Yo empecé a sudar frío, me empezó a doler la cabeza, el estómago y todo. Pero están todos positivos para listeria. O sea que todos habíamos comido listeria ese día en el panel. Para que no se estresen, no nos pasó nada porque, como les mencioné antes, la listeria es muy oportunista y todos teníamos un sistema inmunológico fuerte. En fin, hablamos con el cliente, tuvimos que suspender el análisis porque pues ya, o sea, de vida útil, ya para qué, si estaba contaminado. Entonces fuimos a sus instalaciones para hacer un muestreo de superficies para ver a dónde había estado la contaminación. Encontrar listeria, la contaminación de listeria en un lugar, en una planta, es complicado porque a veces se meten nichos y no se ve, entonces es como que, a ver, vamos a hacerle el hisopo aquí y allá. Hicimos 30 puntos de muestreo microbiológico para ver a dónde estaba la listeria. De los 30 puntos, 28 estuvieron positivos. Cuchillo, tabla de cortar, el bambú que se usaba para enrollar, lavamano, nevera, mesas, todo estaba contaminado con listeria. Entonces, ahí, ¿qué me dice a mí? Esas fueron malas prácticas de limpieza, desinfección y pues una contaminación cruzada. Algún marisco, algún pescado les vino con listeria y pues se fue regando. Y las mujeres embarazadas ni siquiera deben de comer sushi que no sea crudo, porque los de vegetarianos también tenían la listeria. En fin, eso es un cuentito ahí para que lo tengan presente y se vea la importancia primero de tener un control de monitoreo ambiental del lugar para ver qué hay, qué no hay y si tengo que tomar acciones para limpiar mejor, ¿no? Entonces, bueno, de limpieza de superficies, rapidito, limpieza,
se refiere a la eliminación de suciedad de una superficie y sanitización o desinfección es utilizar un químico cuando ya está limpio para entonces eliminar la carga bacteriana o reducirla a niveles aceptables. Entonces, si yo solo uso desinfectantes, pero no tengo una limpieza buena, la materia orgánica se va a meter y no va a dejar que el desinfectante actúe bien. Entonces, es súper importante ambos pasos porque si no tengo limpieza y luego desinfección, el desinfectante solito no va a actuar solo, o sea, no va a poder actuar bien. Ok, luego entonces la 3, creo que lo he dicho bastante, prácticas del personal. Manos limpias, y hay muchas ocasiones cuando se deben de lavar, básicamente a cada rato. Antes de entrar al área de proceso, antes de manipular el producto, al llegar al trabajo. Lo más importante, después de utilizar el servicio sanitario, después de tocarse la nariz, después de toser, estornudar o tocar o manipular otro tipo de alimento diferente al que se está usando. Algo que yo he observado en restaurantes que he visitado es que muchas veces no hay un lavamanos exclusivo para lavar las manos. Si le vamos a exigir al personal que se lave las manos, es importante proveer al personal de cocina un lavamanos de uso exclusivo para eso. En el Food Code, por ejemplo, de Estados Unidos, de FDA, no se permite que el mismo fregador que se usa para lavar platos o alimentos se utilice para lavado de manos. Tiene que haber uno de uso exclusivo de lavado de manos y lo ideal es que sea activado con la mano o con el pie para no estar manipulando. Obviamente también jabón y papel toalla. Importantísimo, agua y jabón, enjabonar por 20 minutos para darle chance al jabón de actuar y luego utilizar toallas desechables o secador de aire para secarse. Y bueno, prácticas del personal, no consumir alimentos y bebidas dentro del área de producción, prohibido masticar chicle, razones obvias y además el Staphylococcus aureus. Los alimentos y bebidas se deben de consumir únicamente en el comedor para el personal. Utilizar un uniforme asignado y mantenerlo limpio, uñas cortas, sin esmalte. Bueno, en el caso que me tocaría ir a planta ahorita, me tendría que poner unos guantes. No utilizar joyas de ningún tipo. Si se utilizan guantes, mantenerlos limpios y cambiarlos cuando sea necesario. Utilizar la redecilla. No guardar ropa ni artículos personales ni limpieza en el área de producción. Tomar medidas para evitar que los alimentos se contaminen con sudor, maquillaje, cabello, químicos y cualquier medicamento que pueda estar en la piel. Y personal con heridas abiertas o cualquier enfermedad viral o gastrointestinal no debe estar en contacto con el alimento. Ok, como les dije, era mucho material para el tiempo, pero ahí vamos. Me pasaré un poquitín. Ok, diseñando un plan de microbiología. ¿Qué tenemos en Panamá? Panamá, de lo que yo conozco, y si ustedes saben de algo más, por favor, porque he ido hasta el MISI a averiguar y pues esto es lo que hay, he estado investigando. El decreto ejecutivo 352, que es general para todos los que procesan alimentos, y ahí meten restaurantes porque no hay una oficial solo de restaurantes, es que se debe de haber un análisis microbiológico de agua de proceso mensual, incluir hielo si el mismo se fabrica en el local. ¿Qué usualmente vamos a ver en el agua? Coliformes e. coli. Eso me dice a mí si el agua es potable, si no hay alguna contaminación, si no hubo una ruptura de alguna tubería en camino, porque si hay presencia de coliforme e. coli, el coliforme me va a decir si hay suciedad y el E. coli me va a decir si hay una contaminación fecal. Heterótrofos o recuento total de mesófilos aerobios, que es como un total de todas las bacterias que existen. Ese me va a decir cómo está la calidad de agua y también me puede indicar a mí si tengo que limpiar mi tanque o mis tuberías. Y recomendamos hacer pseudomonas aeruginosa porque eso puede afectar el sabor de los alimentos y bueno, puede llegar a infectar a personas y causar enfermedad en personas inmunocomprometidas, pero también forma biopelículas, o sea que si yo tengo pseudomonas me puede indicar de que tengo que limpiar mi tanque, mis tuberías o algo ahí está mal. La ley también creo pide físico-químico semestral, importante analizar metales como plomo, mercurio, cadmio, arsénico, entre otros, porque a veces las tuberías pueden ser, de repente el IDAN la procesa y está bien, pero las tuberías del edificio, del local o de transporte del agua pueden permitir una contaminación con este tipo de metales. Entonces, eso es lo único que por ley tenemos que hacer en el rubro de restaurantes. Pero bueno, ahora viene ya cada uno qué responsabilidad o qué medidas quisiera tomar. Entonces,
¿Cuándo debo buscar patógenos? El análisis de patógenos de alimentos, de producción de alimentos, usualmente va a estar muy relacionado a la evaluación del riesgo del alimento, de mis medidas de control establecidas. Y usualmente no se utiliza para ver si está bien o no el alimento, sino se usan para ver, verificar o validar, como lo queramos llamar, mi proceso. Entonces, si yo hago un análisis microbiológico de manipuladores de alimentos en las manos, lo que yo estoy haciendo es validando para ver si el lavado de manos del personal está siendo efectivo. Porque yo no puedo estar haciéndole análisis de lavado de manos todos los días, sino que esto se utiliza más como para tomar acción. Ok, si están saliendo altos, significa que algo está fallando en el lavado de manos. O lo tienen que hacer más a menudo o no lo están haciendo correctamente. Entonces, bueno, vamos a refrescar cómo se deberían de lavar las manos. Este es el objetivo de los monitoreos microbiológicos. Ok, puedo mandar cada 3 meses, una vez al mes, dependiendo del riesgo, dependiendo de mi producción, un producto terminado al laboratorio para ver si encuentro patógenos ahí. No es que yo voy a mandar cada plato de comida, sino que lo que yo estoy validando es si me sale, si yo sé que hay un peligro de que tenga salmonella, listeria o E. coli ese alimento, pero estoy tomando medidas como temperatura, limpieza y desinfección, lavado de manos, proveedores aprobados. Entonces yo lo que estoy haciendo es validando de que todas estas medidas que estoy tomando están funcionando. Entonces yo hago ese análisis microbiológico como para estar tranquila y que, ah, sí, mira, me salió cero, o sea que lo que estoy haciendo estoy bien. Si me sale presencia, obviamente correr, hacer los correctivos. ¿Por qué me está saliendo listeria en un producto terminado? Eso sería fatal, porque bueno, es peligroso, ¿no? Pero bueno, es básicamente para validar que lo que estoy haciendo está funcionando. Luego está el análisis de patógenos en superficies. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que más se busca es Salmonella y Listeria y nuevamente, ahí lo que estoy haciendo es validando que lo que estoy utilizando para limpiar está siendo efectivo. Si yo encuentro listeria en una superficie o salmonela, no necesariamente es el fin del mundo. O sea, yo quiero encontrarlo porque de esa manera yo puedo tomar las acciones correctivas, cambiar el desinfectante, cambiar el detergente que estoy usando, utilizar agua caliente. O sea, algo tengo que cambiar porque ya me di cuenta que lo que estoy haciendo no está funcionando. Y al final ese es el objetivo de este tipo de análisis, ¿no? Para patógenos, usualmente vamos a tener ausencia o presencia. Entonces, para explicar un poquito cómo es el análisis de patógeno, por lo menos el que hacemos aquí en Food Safety, nosotros tenemos el alimento o una esponja de superficie. Entonces, ese material se tiene que enriquecer con una comida, le digo así, un medio de cultivo, o una comidita que le encanta a la salmonela o a la listeria o a quien sea. O sea, cada medio de cultivo es específico para esa bacteria porque tiene los nutrientes para que ella crezca. Los patógenos usualmente no se encuentran en grandes cantidades, entonces por eso tenemos que enriquecer la muestra. Puede ser que tengo una célula, yo quiero encontrar esa una célula. Entonces, esa una célula la enriquezco, le doy la comidita, la dejo en la incubadora en la temperatura que le gusta, que es casi temperatura Panamá, 24 horas, 36, depende de la bacteria, va a depender el tiempo. Y luego entonces se pasa a un análisis de PCR donde se busca el ADN de esa bacteria. Entonces, son análisis mucho más específicos. O sea que si yo tenía una célula en ese alimento o en esa superficie, nosotros la vamos a encontrar. Y esa es otra cosa de tener en cuenta. Yo puedo comprar análisis o pruebas microbiológicas con una sensibilidad menor, pero pues asegurarse de que se está usando un método de cultivo, un método de análisis que tenga una sensibilidad, porque si yo estoy gastando dinero en una prueba, yo quiero asegurarme que si había algo ahí, lo voy a encontrar. A veces las noticias no son buenas y a la gente le gustaría no recibirlas, pero es mejor saberlo y poder tomar las medidas. Entonces, bueno. Luego tenemos los indicadores. Esos patógenos son pruebas más especializadas donde buscamos la listeria, la salmonella, el E. coli específicamente. Y luego tenemos indicadores. Usualmente los indicadores tienen muchas ventajas. ¿Por qué los usamos? Son más económicos porque no son tan específicos para una bacteria. Nos dan una cantidad de unidades formadoras de colonia. Estos puntitos que ustedes ven acá empezó con una bacteria. Entonces, si yo tengo en este plato, le incubo y se empiezan a multiplicar, aquí hay millones de trillones de bacterias. Pero ya nosotros lo podemos ver con los ojos. Eso se llama una unidad formadora de colonia, porque había una
Se multiplicaron y ahora yo las puedo contar con mis ojos. No tengo que estar usando un microscopio. Entonces, eso es lo que utilizamos para indicadores. Entonces, son resultados más rápidos, una incubación usualmente 24 o 48 horas y me da rápido para poder tomar una decisión. Usualmente los indicadores se van a utilizar para validar o verificar limpieza de superficies o una condición general de un alimento. Entonces, tenemos indicadores de contaminación humana, específicamente no se lavaron las manos después de ir al baño. Son patógenos de origen intestinal. Usualmente podemos usar coliformes termotolerantes. Las enterobacterias no siempre van a ser intestinales, pero bueno, se puede usar. Y Pseudomonas aeruginosa. Indicadores de contaminación humana o manipulación, Staphylococcus aureus. Y bueno, el Staphylococcus aureus, eso ya lo hablé un poquito, así que no voy a pasar tanto tiempo. Puede estar en nariz, garganta, por eso es que usamos la mascarilla en la manipulación de alimentos para evitar esa contaminación de Staph. Hay algunos alimentos que permiten la presencia de Staph aureus, por ejemplo el queso. En esta norma vemos que coliformes totales me permite 100 y E. coli me permite menos de 3. Staphylococcus menos de 10, pero no es cero. Entonces, bueno, ustedes saben que el queso artesanal, que tener cuidado donde lo compran, porque ya ven que hasta fecales están permitiendo. Entonces, bueno, a lo que voy es que el Staphylococcus aureus no es que si bien está en un alimento ya lo tengo que desechar, sí hay permisibilidad, pero es peligroso porque un pequeño o sea, rompimiento en la cadena de frío, entonces puede permitir la formación de la toxina. Para que se den una idea y cuando les digan enterobacterias tengan una idea, todas estas bacterias son parte de la familia de enterobacterias. Las que más nos van a interesar son estas familias, Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella y Salmonella y Shigella. Son parte de todo lo que es enterobacterias. Entonces, si yo utilizo un análisis de enterobacterias como indicador de limpieza de planta, si yo tengo presencia de una de estas malitas, puede estar ahí y entonces ya yo tengo que tomar acción y luego entonces investigar, ok, ¿cuál de esas es? Y bueno, un poquito, se puede usar también para alimentos para ver si tiene enterobacterias, entonces algo está mal en mi proceso. Los coliformes, estas son las que voy a encontrar, Citrobacter, Enterobacter, Escherichia y Klebsiella son coliformes. Se consideran organismos indicadores porque su presencia en los alimentos indica que las circunstancias son adecuadas para la presencia de patógenos entéricos y puede significar condiciones sanitarias insuficientes. Si yo tengo coliforme en un producto terminado, significa que algo en la limpieza falló y hasta que puede estar contaminado con E. coli, que ya sería un patógeno fecal, o sea que está contaminado, ¿no? Entonces es lo que les digo aquí, la incubación es 48 horas, o sea que en 48 horas yo puedo tener un resultado. Y por eso es importante entender que la microbiología no es para tomar acciones inmediatas, sino que es para validar o verificar que lo que estoy haciendo está funcionando. Luego tenemos la Listeria especie. No me pude explayar mucho, pero la Listeria monocytogenes es la mala, la que causa enfermedades. Pero como, si no sé si se fijaron, pero en coliformes y en enterobacterias no sale por ningún lado Listeria, ella es su propio tipo de bacteria. Entonces, para indicador de Listeria monocitógenos, puedo buscar Listeria especie. Es una red más amplia donde puedo buscar cualquiera de los 5 tipos de Listeria que hay. De esos 5, solo una es patogénica, pero si encuentro cualquiera de las especies, significa que hay las condiciones adecuadas para que la monocitógenes esté ahí. Entonces, si yo tengo presencia de Listeria especie, debo de tomar las medidas de control para evitar y entonces reducir eso y ver qué pasó ahí. Y bueno, luego está el ATP, que es donde puedo comprar el aparatito, y lo que mide es el trifosfato de adenosina, que es una molécula transportadora de energía que se encuentra en las células de todos los seres vivos. O sea que el ATP lo que me dice es presencia de material orgánico, puede ser proteínas, puede ser bacterias, puede ser virus, puede ser lo que sea, pero en general me da como un número de qué tan limpia está mi superficie. Usualmente si yo voy a usar hisopos de ATP es inmediato, entonces eso me puede decir, bueno, puedo empezar producción o no, pero tengo que desarrollar una línea base porque no todas son iguales, ¿no? Entonces ATP me puede dar respuesta rápida para comenzar a producir y pues ya puedo ir teniendo también mi historial de resultados. Es muy importante
saber cuáles son mis objetivos de muestreo microbiológico. Lo quiero hacer para determinar la seguridad e inocuidad del alimento o determinar el cumplimiento de las buenas prácticas de higiene. Según el riesgo del alimento, determinar la necesidad de los análisis. O sea, si yo estoy haciendo sushi, ceviche, definitivamente el riesgo es mucho más alto porque ese es un alimento que ya tiene patógenos y yo estoy haciéndolo crudo. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, todo cocinado, entonces el riesgo baja. Entonces yo soy la que conozco mi proceso y mi producto y entonces se determina, según mi análisis de riesgo, qué patógenos o bacterias voy a buscar. También la microbiología se puede usar para predecir la estabilidad del producto, cuánto tiempo va a durar, también para validar la limpieza y como parte de un monitoreo, programa de monitoreo ambiental de mi planta para ver, por ejemplo, si en el restaurante que les mencioné se hubiera hecho un programa de monitoreo ambiental de listeria, se hubieran podido dar cuenta muchísimo antes que tenía una contaminación de listeria y no esperar hasta obtener esos resultados, ¿no? Y bueno, eso es lo que tengo para ustedes hoy. Ahora vamos a abrir entonces para preguntas. Bueno, les recomiendo seguirnos si ya no lo hacen, nuestro Instagram es Food Safety Panamá y Facebook, y también estamos en LinkedIn en Food Safety SA. Y este webinar se va a subir a YouTube en Food Safety Panamá. Así que pueden seguirnos y pues así se enteran de los otros webinars que tendremos. Si tienen alguna consulta, un comentario, me pueden escribir peyar@foodsafetypanama.com. Y bueno, aquí les dejo los datos de Pastor Jesús y también pueden visitar nuestra página web para bajar pues estos descargables para tener información a mano. Así que bueno. Excelente todo lo que nos explicaste. Y me quedé con ganas de más, pero Yo bueno, estaba tomando nota para mi casa, pues, porque yo no estoy en un hotel, claro. pero de verdad que mil gracias por toda la información que nos compartiste, Patricia. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Me encantó, para que sepas, le mandé la foto a Pastor. La gente de Playa Blanca Resort, como es un hotel grande, como es un hotel que maneja diferentes tipos de horarios y todo lo demás, ellos lo que hicieron fue que en un salón montaron una Ah, televisión grande, buenísimo. sillas y mesas, y ahí estaban todos viendo el webinar, aparte de otros que también estaban conectados. Oye, Eh, buenísimo. Interesantísimo, la verdad es que sí, muy, muy bueno, muy bueno. Sí, bueno, De como se dan verdad que cuenta, me puedo explayar horas hablando de esto y me quedé sí. con ganas de más, pero bueno, No, la pero verdad es que bueno, me ya encanta. habrá más oportunidad igual, ¿no? Así es, así es. Pero entonces me dijiste que ustedes lo van a colgar en su YouTube. Correcto. Y igual yo te voy a mandar el link Por favor, ajá. eh, y entonces ahí pues Para yo para que se los pasárselos puedan. también a quienes no tuvieron oportunidad de conectarse, pero yo estoy súper contenta con todos los que se pudieron conectar y sobre todo que fueron súper puntuales. Sí, Así que de verdad que muchísimas gracias a Food Safety y a todas las personas que estuvieron conectados, porque la verdad es que creo que aprendimos mucho. Yo aprendí mucho. qué bueno, qué bueno. Digo, ahí veo varias caritas conocidas por ahí en la lista y yo, hay personas que saben mucho, pero bueno, yo sé que hay de todo. Y bueno, Sí, este es un tema que pues nos sirve a todos, como tú dices, todos comemos y todos preparamos alimentos en así nuestra es, cocina, así así es. que No, nunca y está como de tú más. decías también, o sea, tenemos que ser conscientes también todos del tema de las cocinas, de los buffets, de la comida que está al aire Sí, libre, el tiempo que puede estar. O sea, son muchos detalles que quizás antes no le prestábamos mucha atención hace muchos años atrás, pero sí, que cada día pues van arrojando nuevos indicios de que hay que tener mejores cuidados y tal, y pues nunca está de más. Siempre sí, se no, aprende algo definitivamente. nuevo. Ajá, No, y exacto. ahora con las redes, que cualquier cosita todo el mundo se entera, así Ah, que... exacto, exacto. No tenemos, así- Pastor, no tienes ningún comentario ahorita en el chat, ¿no? Ninguna pregunta. no, No, supongo que bueno, no es tan fácil cuando la gente está, como la gente de Playa Blanca, ¿verdad? Que es un grupo de gente Exacto. viendo el tema, ¿no? Pero igual, ahí están las conexiones para que nos puedan escribir por separado Claro y que darle sí. Igual seguimiento yo a les los voy a temas. pasar la información, apenas me manden el link y eso, yo les mando también toda la información de ustedes, cualquier cosa, y entonces, y supongo que por ahí habrá quienes les están haciendo algún tipo de consultas. Así es, así es. No, pues Bueno, de parte nuestra agradecido. igual, igual. y bueno, estamos a la Bueno, orden y nada, espero seguir viéndolos y bueno, siempre un placer. igual, igual, gracias. Estoy segura que sí. Listo, Chao, Saludos. chao, que tengan una bonita tarde. igual.